Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión te voy a enseñar a realizar estas mini ranitas. La verdad es que son súper fáciles de hacer, llevan muy poco material y lo chévere de esto es que vamos a utilizar de relleno sobrantes de hilo. Recuerda que si eres nuevo por aquí te puedes suscribir a mi canal para que estés súper pendiente de todo el contenido que voy a estar subiendo. Adicionalmente, si tienes alguna duda con este u otros proyectos, me puedes contactar directamente con mi Instagram @tamatingrochet con doble T al final. Vamos a empezar. Voy a estar utilizando este hilo delgadito y una aguja de 2.5 milímetros. Entonces iniciamos con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico voy a tejer un total de 6 puntos bajos. Después de cerrar el anillo mágico vamos a dar inicio a nuestra segunda vuelta en la cual vamos a hacer aumentos de puntos bajos. Entonces hago mi primer punto bajo, en el mismo espacio hago otro punto bajo más. Vamos a colocar el marcador de puntos, en este caso estoy utilizando estos que hace mucho no utilizaba. Este es muy lindo, es de unas tijeritas. Entonces listo, lo coloco acá y voy a ir haciendo aumentos durante toda la vuelta y al finalizar nos deben de dar 12 puntos bajos. Bueno, hasta aquí van a llegar nuestros aumentos. Ahora voy a hacer un punto bajo y voy a colocar el marcador en la parte de adelante, en la pestañita delantera, para ir tejiendo de forma circular sin estar quitando y colocando el marcador en cada una de las vueltas. Esto lo hago porque voy a hacer 4 vueltas de solamente puntos bajos, entonces por eso lo estoy colocando en la parte de adelante. Simplemente voy a hacer puntos bajos, un total de 4 vueltas. Nos deben de dar en cada una de las vueltas 12 puntos bajos. Bueno, la estructura que nos debe quedar va a ser algo más o menos así, y ahora es en donde vamos a utilizar esos pequeños sobrantes de hilo para poder rellenar nuestra ranita mini. Entonces estoy rellenando muy bien con hilo para que nos quede súper redondita. Y después de ya colocar el relleno en su lugar, si ustedes no tienen sobrantes de hilo, no importa, pueden utilizar algodón de relleno, algodón de silicona. Y ahora vamos a hacer las disminuciones, vamos a hacer 6 disminuciones. Yo utilizo la disminución invisible, que es agarrando la pestaña delantera de cada uno de estos punticos, y coloco mi marcador allí para saber en dónde empecé, y voy a hacer un total de 6 disminuciones.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que voy a sacar este hilito para ahora agarrar la pestaña delantera de cada uno de estos 6 punticos que nos quedaron porque vamos ya a cerrar estos 6 últimos puntos que quedan. Vamos a agarrar la pestaña externa y después de esto vamos a tirar de nuestro hilo y nos queda completamente cerrado este círculo. Ahora vamos a esconder hilo ingresando nuestra aguja por el medio y yo la saco, saco la hebra por un lado y voy a repetir este paso hasta que crea conveniente. Yo lo hago unas 4 veces y después de esto corto el hilo que sobra con las tijeras y fíjense que así nos queda este circulito. Es un círculo muy pequeñito y este va a ser el tamaño de nuestra ranita. Ahora utilizo un hilo del mismo calibre, pero de color blanco, y dentro de este voy a tejer, de este anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. Después de tejer los puntos bajos, cierro por completamente mi anillo mágico. Voy a cortar la cuerda de esta manera, dejando aproximadamente 10 centímetros y voy a sacar el hilito y con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a cerrar este circulito para que nos quede perfecto porque esta va a ser la pancita de nuestra rana. Entonces lo uno con el inicio de la vuelta y ahora simplemente voy a estar escondiendo hilitos. Luego me voy a la parte de atrás, voy a cortar el hilito del medio del anillo mágico y con unas puntadas en la parte trasera voy a esconder este hilo que sobra para luego poder recortar y ahora con un puntico de silicona vamos a pegarlo a nuestro amigurumi y va a ser nuestra pancita. Es súper importante saber que el inicio de las vueltas del cuerpito va a ser la parte superior, ya que es la parte más pulidita. Entonces eso va a quedar en la parte superior. Ya el cierre de las vueltas de esta base del cuerpito va a quedar en la parte inferior para que quede oculta. Ahora estoy haciendo lo mismo, un anillo mágico con 6 puntos bajos, porque este va a ser uno de nuestros ojitos. Cierro por completo el círculo y voy a finalizar con un punto deslizado para cerrar por completo nuestros 6 puntos bajos. Ingreso al primer punto bajo que hice de la vuelta y hago mi punto deslizado. Luego una cadena al aire, corto la hebra de hilo dejando aproximadamente 15 centímetros para luego unir a nuestro cuerpo. Saco todo el hilo. De esta forma ya me queda seguro y listo. Voy a cortar ese hilo que sobró de nuestro anillo mágico y voy a tejer 2 veces esta partecita. Bueno, ahora vamos a colocar nuestros ojitos de seguridad. Yo estoy utilizando unos ojos de 5 milímetros y en la parte de atrás vamos a colocar nuestro segurito. Vamos a repetir este paso en los dos ojitos y luego vamos a utilizar nuestra aguja lanera y posicionamos el ojito en la parte superior, pero en un lateral, cada ojito va a ir en un lateral y con la ayuda pues de nuestra aguja lanera vamos a asegurar nuestro ojito.
Si ustedes prefieren en este paso se pueden ayudar con alfileres, pero yo lo hago directamente de esta manera. Después de que mi ojito queda totalmente fijado, voy a esconder el hilo para luego cortar ese sobrante. Y ahora voy a unir el ojito número 2 en el otro lateral y miren que ya esto está cogiendo forma. Después de asegurar, vamos de igual manera a esconder la hebra y cortar los sobrantes. Miren lo lindo que ya se ve. Bueno, cortamos los sobrantes de estos hilos y así nos queda la forma. Ahora con la ayuda de una aguja de costura normal y un hilo voy a bordar la boquita en forma de V. Escondemos este hilo y aseguramos en la parte interna de nuestro amigurumi y listo, cortamos. Miren lo lindo, lo fácil y rápido que se teje esta ranita. En la parte de atrás, en los ojitos, con un poquito de calor con la ayuda de un encendedor, derretí los ojitos para que nos queden súper firmes y seguros. Y miren, así es el resultado final. Muchas gracias por ver mis videos. Si les gusta este contenido, no olviden suscribirse al canal, darle un me gusta, una manito arriba. Ya saben que me pueden compartir sus resultados en mi Instagram. Un abracito, nos vemos en otro video.